Hola, buen día. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Estamos ya en nuestra tercera sesión, Análisis y estructura de modelos educativos, y en esta ocasión nos corresponde hablar del modelo educativo basado en competencias. Antes de iniciar con este contenido, me gustaría hacer una distinción muy importante. Si bien es cierto que con cada cambio de administración se implementan modificaciones en los programas educativos, eso no quiere decir que los conceptos teóricos también cambien con ellos. Lo anterior implica que los modelos educativos son comunes a nivel global. Estos modelos educativos se traducen en métodos y estos sí corresponden a cada realidad nacional. Sin embargo, los métodos educativos tienen la base de los mismos modelos. Y en este caso estudiaremos el modelo educativo basado en competencias como una de las tendencias y enfoques derivadas de los cuatro modelos que vimos en nuestra primera sesión. Es decir, a partir del modelo práctico artesanal, el academicista, el técnico y el hermenéutico, se derivan nuevos modelos híbridos, que se denominan propiamente enfoque cuando recuperan elementos de más de un modelo y tendencia cuando recuperan lo que deriva de varios enfoques. En nuestra segunda sesión precisamente estuvimos viendo cuáles son los enfoques derivados del modelo hermenéutico y en esta sesión habremos de hablar, del modelo educativo basado en competencias. ¿Qué es lo que implica entonces revisar este modelo educativo? Que no vamos a centrarnos en cuáles son esos componentes ideológicos o políticos que lo aplican en una nación en particular, sino qué es lo que distingue teóricamente o en un concepto abstracto la perspectiva de la educación basada en competencias. Para ello, habremos de recuperar algunos elementos importantes. Primero de ello diremos que el modelo que originalmente regía la educación y que propiamente no tenía grandes conceptos, pero sí desarrolló algunos alcances asociados con la formación docente, fue el modelo transmisivo. En el caso del modelo transmisivo observamos dos conceptos muy importantes. Uno es que el niño no sabe y va a la escuela a aprender, es decir, era como un lienzo blanco que a través de su paso por la escuela se iba transformando. El profesorado, en cambio, sí sabe y viene a la escuela a transmitir sus saberes a través de la explicación. Este modelo transmisivo tenía la parte más fundamental de la educación, en donde decía que los niños no tienen conocimientos anteriores y la función predominante de la escuela era dotarlos de estos conocimientos que les iban a permitir desempeñarse efectivamente en sociedad. El modelo transmisivo fueron los primeros orígenes de la educación como nosotros la conocemos y aparte de ello, nos permite comprender cómo la escuela empezó a institucionalizarse como una necesidad en un grupo social a partir de principios muy genéricos que a lo mejor tenían su origen en fundamentos sociales. Este modelo transmisivo tenía algunas técnicas principalmente centradas en el profesor, porque comprendía que la parte fundamental es el docente. Y si bien es cierto que la educación estaba dirigida al alumno, se pensaba que lo que hiciera el docente era el eje sobre el cual iba a girar la educación, porque el papel del alumno era un tanto pasivo, era un receptor. Las técnicas estaban entonces centradas en el profesor y la primera de ellas es la clase expositiva, donde se limitaba a decir lo que él sabía o bien en un punto un poquito más avanzado a demostrarlo. ¿Cómo nosotros podemos entender la demostración cuando explicaba algo así como en el modelo práctico artesanal y los demás iban observando lo que él hacía? Observamos un ejemplo de demostración en educación básica cuando mostramos a nuestros alumnos cómo funciona un volcán. Si ellos hacen el experimento del volcán y lo ejecutan, no es una demostración, pero si el profesor lleva una maqueta de un volcán y lo ejecuta él mismo, estamos ante una demostración. Encontramos aún la demostración existiendo, por ejemplo, en nivel superior, cuando nos quieren enseñar las partes del cerebro, pueden llevar un esquema que tenga los nombres e irnos mostrando cuál es su ubicación. Una tercera técnica centrada en el profesor es la lectura dirigida,
donde él va indicando cuál es el alumno que corresponde que lea y después él nuevamente es el responsable de poder coordinar cómo es que se desarrollan los contenidos o explicar en qué consiste esta lectura. Y una cuarta técnica centrada en el profesor es el dictado, que es cuando en lugar de decirlo o mostrarlo a través de un texto, pide que el alumno lo coloque en su cuaderno de notas. Estas técnicas, como podemos ver, no han desaparecido en su totalidad de la educación en general y en todos los niveles. Son técnicas centradas en el profesor que tienen sentido solamente si los vemos desde el modelo transmisivo y no quiere decir que no tengan cierta utilidad dependiendo del objetivo que vayamos a perseguir, pero hablando del modelo transmisivo, eran las únicas que podían considerarse como válidas. En la actualidad sabemos, sin embargo, que ya hay una gran variedad de técnicas y que estas serían las básicas cuando estamos abordando un conocimiento nuevo, pero serían nuestra entrada de banda para desarrollar otras mucho más complejas. Este modelo transmisivo después dio paso a otros modelos que nosotros ya vimos que pueden ser técnicos, derivados del modelo tecnicista, como el caso de los objetivos conductuales, que también puede tener una carga hermenéutica. Y este modelo de objetivos conductuales es lo que nosotros veíamos como los principios del conductismo a través, por ejemplo, de Skinner o de Pavlov. Y entonces se caracterizaba porque a diferencia del transmisivo que se centraba mucho en los contenidos, el modelo de los objetivos conductuales se centraba en los objetivos. Es decir, no basta con la apropiación del conocimiento, sino que ese conocimiento nos debe llevar a una conducta. Y aquí es donde observamos un salto muy importante en el modelo de los objetivos conductuales. No es suficiente con que el alumno conozca, sepa o se apropie de un contenido. Es importante que demuestre que además de saber el contenido, puede ejecutar un comportamiento observable o cuantificable derivado de su aprendizaje. Y entonces los objetivos tienen ciertos atributos. Son conductas observables, medibles y evaluables. Quizás estamos empezando a ubicar aquí cuál es su principal limitante y es que se centra en el comportamiento y deja de lado estos procesos cognitivos que también vimos son fundamentales. Sin embargo, es un avance muy importante con respecto al modelo transmisivo porque nos dice qué debe alcanzar el alumno a través de actividades que, siendo varias y repetitivas, logran el aprendizaje. Esto implica que puede haber una diversidad de técnicas, pero que si esta técnica no es suficiente para alcanzar la conducta esperada, entonces tiene que repetirse hasta lograrlo. Las aproximaciones sucesivas, sin duda alguna, son un elemento constantemente presente en los objetivos conductuales. Una parte que ya habíamos revisado y que es importante recuperar es que demanda de ciertas habilidades técnicas y por eso decimos que este modelo de los objetivos conductuales tiene una carga hermenéutica, pero también una carga técnica, porque nos dice que el profesor, además de saber el contenido, debe ser capaz de elegir aquellas fases o pasos que nos van a permitir generar aprendizajes. El primero de ellos es organizar el contexto. ¿Qué es lo que quiero que vean mis alumnos cuando estemos presentando un contenido o buscando un comportamiento? Organizar el contexto implica entonces que yo voy a disponer de los recursos que tiene mi alumno más otros recursos que yo tengo disponibles. El segundo punto de las habilidades técnicas es la capacidad de formular preguntas y que estas preguntas, dependiendo del momento en el cual se orienten, van a permitirnos hacer una evaluación de qué es lo que deben saber, qué es lo que saben o qué aprendieron. Un punto fundamental de las habilidades técnicas asociadas con este modelo conductista es variar la situación estímulo. Ya habíamos dicho que un estímulo es todo aquello que es percibido a través de los órganos de los sentidos. Y cuando decimos variar el estímulo, lo que estamos buscando es que el alumno no siempre perciba lo mismo cuando está llevando a cabo esta sesión.
Eso nos va a obligar entonces a que como profesores busquemos maneras en las cuales los estímulos que presentemos a los alumnos sean siempre diferentes y permitan mantener su atención durante periodos de tiempo muy prolongados. Después de que se varía la situación estímulo, lo que nosotros vamos a tener como finalidad importante es conducir a la síntesis y lograrla. La síntesis es un proceso que por lo general estaría ubicándonos después del análisis. Es decir, presentamos el contenido y promovemos que el alumno lo divida en cada una de las partes que las integran, un proceso analítico, y que después de la presentación de estímulos o técnicas les lleve a originar una integración de esas partes con un nuevo sentido. Eso sería la síntesis. Si el profesor no logra que el alumno pase del análisis a la síntesis, entonces es un reflejo de una limitación en habilidades técnicas. Una vez que el alumno ha logrado la síntesis, entonces viene el proceso de evaluación, que es realizado por el docente. Otra habilidad técnica fundamental para el conductismo es la capacidad de ilustrar con ejemplos, y aquí es donde se ancla seriamente el conductismo con aquellos elementos que nos permiten tomar los conocimientos previos para integrarlos con los nuevos conocimientos y anclar en esquemas cada vez más específicos. ¿Cómo vamos a ilustrar con ejemplos? Por supuesto que aquellos que nos van a permitir que el alumno comprenda los conceptos nuevos a partir de la experiencia que él ya tiene. Pareciera que no es importante, pero otra de las habilidades técnicas fundamentales para el conductismo es propiciar la retroalimentación. Como el conductismo se basa en las indicaciones para el logro de los objetivos, entonces es muy importante para el docente que él nos pueda decir qué es lo que está indicando y el alumno a su vez refiera si está quedando clara esta indicación. Si el alumno no tiene claro lo que quiere hacer, entonces tendremos errores en el proceso y eso por supuesto que no es una condición deseable para este modelo de objetivos conductuales. Otra habilidad técnica que debe tener el docente de acuerdo a este modelo conductista es emplear refuerzos. Eso implica poder promover que esos comportamientos o procesos favorables para generar aprendizajes se repliquen adecuadamente para que se mantengan de manera sostenida. Y finalmente, una habilidad técnica del profesor que trabaja por un modelo de objetivos conductuales es favorecer experiencias integradas de aprendizaje y facilitar la comunicación. ¿Cuándo nosotros vamos a favorecer experiencias integradas de aprendizaje? En el momento en el que hacemos una propuesta de contenidos que tiene varias técnicas entre sí, que nos presentan una estrategia y en las cuales el alumno constantemente pueda aportar elementos que permitan evaluar si los alcances corresponden con lo que estamos esperando. Observamos entonces que las habilidades técnicas de un profesor que trabaja por objetivos conductuales son muy importantes y que incluso a veces es difícil tenerlas todas, aun cuando estamos trabajando con otros modelos. Dentro de las principales fortalezas de estas habilidades técnicas, ubicaremos entonces la diversidad que nos va a permitir ubicar todo nuestro entorno para favorecer la adquisición de conocimientos y el despliegue de una conducta. Y su debilidad más importante radicará precisamente en la omisión de los procesos cognitivos que ocurren al interior con nuestros alumnos cuando estamos favoreciendo, por ejemplo, el pensamiento reflexivo, que es un concepto que también hemos revisado con anterioridad. Una vez que se da énfasis a la importancia de el proceso cognitivo que está dentro de nuestros alumnos, entonces viene un nuevo modelo que se llama modelo de proceso y que básicamente se asocia con el constructivismo. Aquí nosotros seguimos manteniendo un fin último, pero en lugar de llamarle un objetivo, le estaremos denominando meta terminal y se fija como un propósito. La principal diferencia entre un propósito y un objetivo es que el propósito no necesariamente se mide y el objetivo siempre va a deber medirse. Es decir, el objetivo es observable o cuantificable y el propósito tiene diferentes niveles de logro. En un ejemplo muy cotidiano, nuestro propósito de año nuevo puede ser bajar de peso.
Y entonces, si nosotros bajamos 1 kilo, 5 o 10 al final del año, habremos cumplido nuestro propósito. Y un objetivo sería bajar 3 kilos de peso. Como podemos ver, si nosotros no logramos el peso que queríamos, pero sí hicimos un avance, habremos avanzado en este propósito. Aún cuando esto no nos implique que hayamos tenido un logro completo. También hemos observado que a partir de lo que nosotros estamos realizando, podemos constituir el conocimiento a partir de la mediación del docente, que es el que construye las estrategias que permiten al alumno llevar a cabo esos procedimientos que nos favorecen en los aprendizajes de nuestros alumnos. Observemos, por favor, entonces, lo que presentamos ahora como el motivo de competencia. Me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre cómo este motivo de competencia nos permite ver el alcance que hay sobre el modelo constructivista para poder definir qué es una competencia y por qué se distingue del constructivismo. Aunque pareciera un tema relativamente nuevo, el enfoque por competencias no surge hacia los años 2000 como nosotros creemos o vemos que puede ocurrir. El motivo de competencia es un término que surge hacia los años 50. A diferencia del constructivismo, que se centra mucho en los procesos cognitivos y que busca explicar lo que está ocurriendo en las personas durante la educación y marca metas o propósitos no cuantificables, el enfoque por competencia se basa en lo que se denomina motivo de competencia. Es una tendencia en el que dice que los humanos tienen la necesidad de dominar su ambiente y que comprende tanto objetos como relaciones, es decir, las competencias integran tanto aquellos elementos que existen en la realidad como la relación de estos objetos con otros, incluyendo a los seres humanos, y que el motivo de competencia nos lleva a que querramos nosotros hacer las cosas sin ser un observador pasivo. Entonces, el motivo de competencia nos dice que el deseo de atracción tiene como beneficio el desarrollo de habilidades. Y aquí es donde ubicamos la gran diferencia entre este modelo y el resto de los modelos educativos. Es buscar la motivación o la decisión del individuo para llevar a cabo acciones que le permitan transformar su entorno. Y entonces esto ya nos da un poco más de sentido. Hasta antes de las competencias, la educación estaba basada en un deseo externo. ¿Qué es lo que tienes que saber para funcionar en un grupo social? Y el enfoque por competencias nos lleva a qué es lo que tú quieres aprender y estás en condiciones de desarrollar para desplegar un desempeño que sí tiene utilidad en el grupo social. Y entonces aquí vemos que debe haber una relación muy importante entre lo que el grupo social espera de nosotros y lo que nosotros también queremos para sí mismos. El motivo de competencia entonces busca un anclaje entre lo que yo naturalmente deseo y las expectativas que el grupo social tiene de mí, de manera tal que los dos puedan fusionarse en el proceso educativo. Por supuesto, no es nada sencillo, porque hasta antes dábamos por hecho que existe voluntad del alumno por aprender y que nuestra labor, en caso de que no exista, es elegir una técnica que nos permita desarrollar esa voluntad. Pero nos enfrentábamos constantemente a que por más diversidad de técnicas que empleáramos, esa voluntad no existía. Y entonces el motivo de competencia nos invita a pensar, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu entorno y cómo podemos integrarlo con lo que se espera de ti en los procesos de aprendizaje? Y a esto se le denominó motivo de competencia y tiene su origen entonces hacia los años 50. El motivo por competencias, entonces, ya nos orienta hacia los ámbitos del desempeño.
Es decir, ¿qué es lo que nosotros esperamos que el sujeto haga a través del plan de estudios con sus competencias? Y esto nosotros lo vamos a identificar a través de indicadores de desempeño. Entonces observamos que el modelo por competencias sí se trata del desarrollo o el despliegue de conductas, pero que estas conductas tengan una carga que nos permita ver cuál es su origen y si éste está asociado con las condiciones esperadas. Entonces, nosotros vemos que el desarrollo y el aprendizaje son procesos que nos van a permitir ubicar cómo es que el alumno avanza cuando los podemos definir. Observamos entonces que el modelo por competencias sigue estando presente en la nueva escuela mexicana, porque lo que nos dice es que el alumno debe mostrar a través de un producto que ha logrado ese proceso de desarrollo y aprendizaje esperado que se marcó previo a nuestra intervención. La diferencia conceptual tiene un componente ideológico o político que nos permite ubicar el modelo de competencias de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Sin embargo, sigue manteniendo los mismos constructos teóricos y para poderlo ubicar lo que nosotros tendremos que ver es cómo vamos a relacionar estos procesos de desarrollo y aprendizaje a través de indicadores de desempeño que van a ubicar qué tanto se ha avanzado en comportamientos, procesos y productos o evidencias que nos permitan evidenciar que se han adquirido los procesos que nosotros habíamos planteado al inicio. Es muy importante entonces ubicar que sigue siendo fundamental el desempeño dentro del modelo por competencias aplicado a nuestra realidad nacional. Cuando nosotros vemos que el desempeño es lo que yo realizo y que no necesariamente tiene que ser observado, sino que puede plasmarse a través de un producto escrito, lo que sí debemos considerar es que el desempeño son elementos que articulan el pensamiento con la conducta y lo hacen a través de dos procesos fundamentales que nos van a permitir saber si se habla de desempeño o si es un comportamiento fortuito. El primero es el lenguaje. Hemos visto que el lenguaje sirve para representar nuestra realidad de manera concreta, abstracta y social, y que este nos sirve para comunicarnos con otros, con nosotros mismos o para nombrar elementos. El lenguaje, cuando nosotros lo hemos apropiado, nos va a permitir desarrollar las funciones ejecutivas, que son como los mandatos que nuestro cerebro da para que ejecutemos cierto comportamiento. Y estas funciones ejecutivas pueden ser simples, como caminar, o pueden ser mucho más complejas, como argumentar. El desempeño entonces debe tener una base de lenguaje y una base de función educativa. La base del lenguaje es la que va a estar anclada con los conocimientos, conceptos, teorías y paradigmas que sustentan nuestro desarrollo y aprendizaje esperado. Y por otra parte, la función educativa, ejecutiva, perdón, que es la que se lleva a través de los procesos. Y así es como nosotros tendremos entonces que entender un PDA. El lenguaje, entonces, como habíamos visto, es un elemento que nos permite articular el pensamiento y la conducta. En los componentes que nosotros tenemos del programa de estudios, vemos que el PDA nos dice cuáles son las generalidades que debemos abordar con nuestros alumnos, es decir, cuáles son los procesos de desarrollo y aprendizaje. Y lo que nosotros debemos buscar es qué conceptos tendremos nosotros que dar a los alumnos y cómo presentar lo que pretendemos desarrollar a través de nuestra intervención educativa para ir haciendo una articulación entre lo que ellos piensan y las acciones que se derivan de estos procesos de pensamiento. El lenguaje determina capacidades entonces en la comunicación humana. Si nosotros somos capaces de comunicarnos eficientemente, considerando que los alumnos no son emisor y receptor, sino emisores y receptores que pueden retroalimentarse todo el tiempo, pero que además están ubicados en un contexto específico, entonces podremos
hacer claro qué es lo que se pretende con nuestros procesos educativos. El lenguaje, además, rige lo que una persona siente, piensa y quiere hacer cuando se utiliza como un lenguaje interno. Entonces tendremos que garantizar que sus conocimientos previos sean suficientes para que su lenguaje interno pueda armonizarse con los nuevos contenidos, constructos y comportamientos para que a través del proceso que nosotros diseñamos podamos llegar a las metas esperadas. Y entonces, una vez que ya hemos desarrollado correctamente lo que se relaciona con el lenguaje, ahora vamos con las funciones ejecutivas, perdón. Estas funciones ejecutivas son las que se van a plasmar en los proyectos, es decir, el lenguaje tiene un componente muy importante en la planeación que nosotros vamos a tener de nuestra intervención y las funciones ejecutivas son las que van a verse reflejadas en la descripción de los elementos que integran nuestros proyectos, que por lo general ahora van a ser transversales. ¿Cuáles van a ser las funciones ejecutivas que nosotros tenemos que seleccionar? Aquellas que correspondan con lo que dice nuestro proceso de desarrollo y aprendizaje. Iniciaremos entonces hablando de cuál es la capacidad para coordinar y organizar el desempeño, es decir, qué es lo que tiene que hacer mi alumno y cómo esperamos que lo haga. La segunda parte es una capacidad para formular sus metas, planear y lograr sus objetivos. Entonces, este primer punto tiene un papel predominante para el docente, porque él va a indicar una orientación general de qué debe hacer. Y el segundo punto es cuando el alumno se apropia de esa meta que el docente está proponiendo para que a partir de eso él mismo pueda ver qué tiene que hacer para llevar a cabo esa propuesta. Y aquí es donde entra un término que también ya habíamos revisado con anterioridad, que es la sugerencia. El profesor va a sugerir a partir de una instrucción o una propuesta inicial, un conflicto cognitivo, para que veamos cuál es la meta que tenemos. Y si logramos que el alumno se apropie de ella, entonces él mismo empezará a planear y lograr sus objetivos. En un tercer momento, estableceremos los mecanismos para dirigir el comportamiento. ¿Cuáles son las normas básicas, las fases esperadas? ¿Qué es lo que nosotros buscamos promover como un comportamiento deseable dentro del desarrollo de nuestra secuencia didáctica? Después habremos de ver que estas funciones ejecutivas están reguladas por la atención y la memoria del trabajo. Y aquí es donde tendremos que tomar precauciones para ver que estos mecanismos correspondan en tiempos y recursos para garantizar la atención. Recordemos que la atención es cuando nosotros seleccionamos cuál es el estímulo que queremos procesar, porque todo el tiempo nosotros estamos recibiendo diversos estímulos y a veces tenemos que ser selectivos con cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, en el momento en el que yo estoy trabajando con ustedes en esta sesión asíncrona, seguramente están escuchando los ruidos del ambiente y ustedes pueden decidir si se concentran en los ruidos ambientales o en lo que yo estoy explicando. Ese sería el punto de la atención. ¿A cuál de todos los estímulos que me presenta el entorno voy a atender? Y esto va a estar en función de mis objetivos. Y el otro punto es la memoria del trabajo. ¿Qué tanto puedo recordar y qué tanto no puedo hacerlo? Y entonces tendré que buscar mecanismos que me permitan tener presentes estos contenidos. Esto nos obliga entonces a ubicar que la toma de apuntes, por ejemplo, favorece la memoria del trabajo cuando nosotros vamos registrando en alguna bitácora nuestros avances o cuando vamos elaborando apuntes sobre lo que estamos leyendo. Observamos entonces que la atención nos va a indicar cuáles son los tiempos, recursos y actividades mínimas y máximas que vamos a llevar dentro de un proyecto. Y la memoria de trabajo estaría asociada con cuáles son aquellos elementos nodales que no podemos olvidar y de qué manera debemos mantenerlos presentes a través de videos, apuntes, notas, productos parciales. Y entonces estas funciones ejecutivas, una vez que hemos concluido nuestro proyecto, nos van a llevar al despliegue o a la explicación del desempeño
cuando presentamos nuestro producto final. Estoy segura de que lo que hemos visto hasta ahora nos está llevando a reflexionar con respecto a qué es entonces lo que nosotros tenemos que realizar. Vemos también que el modelo por competencia sigue siendo aplicable a los proyectos de la nueva escuela mexicana y lo que nosotros tendríamos que promover es cuáles son esos conceptos teóricos que nos van a permitir explicar cómo debemos llevar a cabo nuestra práctica, independientemente de cuáles sean los términos que debamos implementar. El desempeño entonces va a ser el resultado de diversas operaciones cognitivas o procesos que ocurren al interior de nuestros alumnos. Si bien es cierto que habíamos visto al inicio que hay un lenguaje y que hay unas funciones cognitivas, ahora lo que nos toca ver es qué es lo que ocurre con el alumno que no podemos omitir cuando estemos trabajando en el modelo por competencias. Los dos primeros puntos, lenguaje y funciones cognitivas, son responsabilidad compartida del profesor y del alumno, pero el desempeño a través de las operaciones cognitivas corresponde únicamente al alumno y lo que nosotros debemos hacer es favorecerlo de manera adecuada. Para ello, entonces, lo que nosotros veremos es qué tanto se ha elegido correctamente el estímulo que vamos a presentar al alumno y tenemos que garantizar que este estímulo le lleve a una iniciativa. Si el estímulo lo mantiene en una condición solo receptiva, probablemente no haya una intención de modificar y de aprender. Y un tercer punto para el desempeño en operaciones cognitivas es garantizar la toma de decisiones. Precisamente en los proyectos observamos este punto. Nosotros marcamos en los alumnos una sugerencia o una incertidumbre y después les decimos qué es lo que tenemos que lograr al final. Y entonces allí nosotros esperamos iniciativa, voluntad y durante todo el proceso toma de decisiones. Otro punto importante para poder garantizar el desempeño es que nosotros hagamos que nuestros alumnos o fomentemos en ellos la planeación de la tarea. Es decir, nosotros vamos a proponer el proyecto, pero ellos siempre tienen que saber cuál es el paso que sigue. Y a veces este programa lo tienen que generar ellos, pero nosotros debemos tener la certeza de que no hay incertidumbre entre la sugerencia y el producto final. Es decir, el proyecto debe ser presentado con claridad, con todas sus fases desde el inicio, para que ellos disminuyan la incertidumbre y se centren solamente en la ejecución para el aprendizaje y no en la ejecución para disminuir el nivel de incertidumbre. Una vez que ya está planeada la tarea y nuestros alumnos saben todo lo que tienen que realizar, entonces vamos a ir con la ejecución de la misma, donde nuestro papel será un andamiaje. Estar atento a lo que ellos necesitan para poder tender puentes que les permitan salvar las dificultades potenciales que se presentan en sus actividades. Y finalmente, una vez que ellos han terminado su proyecto, hay que proponer una metacognición. ¿Cómo es que resultaron estos procesos de aprendizaje? La metacognición nos va a permitir hacer una evaluación recursiva, es decir, nosotros vamos a garantizar que el alumno piense acerca de qué aprendió, pero también de cómo lo hizo. Y cuando él piensa cómo aprendió, esto le lleva a identificar sus fortalezas y sus debilidades. La metacognición puede darse a través de preguntas simples, por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que menos te gustó? ¿Qué se te dificultó más? ¿Qué se te hizo más fácil? ¿Qué hizo diferente este proyecto de los otros? ¿Cuál de las partes del proyecto te pareció más importante? ¿Qué contenido tú crees que fue fundamental o qué parte del proceso te pareció interesante? Esta metacognición permite al alumno reflexionar sobre sus propias acciones y nos ubica a nosotros en qué tenemos que modificar para hacer una diversidad de proyectos que se asocien más con nuestro programa. Y aquí es entonces donde se nos ofrece la oportunidad de hacer un programa sintético y un programa analítico, en donde ubiquemos cuáles son esas necesidades para destinar esa autonomía curricular en la integración de nuevos elementos. ¿Qué otros conceptos serán importantes integrar dentro de nuestra labor docente? Primero es la anticipación. Como profesores tenemos que anticipar
¿Cuáles son las dificultades potenciales que van a tener nuestros alumnos? Después tendremos que tener una carga muy importante de flexibilidad. Es decir, posiblemente las decisiones que nosotros tomamos en la fase de planeación de las tareas no necesariamente correspondan con los resultados que estamos obteniendo y entonces tenemos que hacer un ajuste. También debemos garantizar el procesamiento de la información, es decir, que nuestros alumnos tengan tiempo suficiente para ir asimilando los nuevos constructos y finalmente procesar el contexto social, que no es otra cosa que ubicar el contexto de mi trabajo docente. Espero que hasta este momento vayamos percibiendo con claridad cómo el modelo por competencias sigue siendo un elemento altamente vigente por los constructos teóricos que nos ofrece para poder aplicar el modelo educativo actual en nuestro país. Y entonces ya relacionamos cómo el modelo por competencias tiene que ver con los procesos de desarrollo y aprendizaje, con nuestra parte sintética y analítica, pero además con los proyectos transversales. Y otro punto que nos falta entonces es cuáles son los procesos básicos para nuestro diseño curricular y qué es lo que nosotros tenemos que considerar para hacer estos ajustes que nos permitan garantizar la ecología escolar, que no es otra cosa que el equilibrio que debe haber entre la escuela y el entorno. Y cuando nos referimos al entorno, hablamos del contexto, de la familia, de las políticas educativas, las políticas de gobierno y las políticas públicas. Siguen siendo 5 elementos básicos. El primero es el análisis del contexto. ¿Cuál es mi situación actual? Y en función de esto, ¿cuál es el futuro posible al que yo puedo acceder a través de mi intervención? El segundo es un análisis teleológico y filosófico. ¿Con qué cuento realmente y qué tipo de persona deseamos construir? Es decir, una vez que haya terminado mi intervención, ¿qué es lo que espero que mi alumno haya aprendido para sí que le permita ser diferente? El tercer punto es el análisis normativo. ¿Cuáles son las leyes, normas, reglamentos, acuerdos y procedimientos de mi país que se relacionan a nivel nacional, regional o global que nos van a indicar cómo y para qué educar? Es decir, estas leyes nos van a decir qué es lo que se espera de nuestra intervención docente. Y a partir de ello, entonces, habremos de ubicar cuáles son los análisis del ámbito del desempeño, es decir, de qué manera puedo lograr la transversalidad en un proyecto. Y finalmente, pero no menos importante, las características de mis alumnos. ¿Cómo son esas personas hacia quienes está orientado este proceso de enseñanza y aprendizaje? Una vez que hemos logrado todo esto, vamos a hacer un análisis de los contenidos del plan de estudios. Y aquí es donde vienen estos términos que nos han mostrado con respecto a cuál es lo que todos tenemos que ver a nivel nacional y cuáles son aquellos elementos que podemos adaptar de acuerdo a nuestra realidad particular. Luego de ello, entonces, tomaremos como base las estrategias metodológicas para diseñar las situaciones didácticas. Y me gustaría enfatizar entonces que del punto número 6, que puede ir a nivel global, regional, de zona escolar o de escuela por completo, el punto número 7 ya es muy particular a nuestra aula. ¿Cuáles son las estrategias que nos van a permitir llevar a cabo situaciones didácticas? Recuerden que nosotros habíamos dicho que un conjunto de estímulos es una situación y un conjunto de respuestas es un acto y que este término importado del modelo conductista nos permite entender, sin embargo, que para que exista una situación didáctica debe haber más de un estímulo a nuestros alumnos para que nosotros desencadenemos el pensamiento reflexivo. Y finalmente, lo que tendremos que analizar es cómo son los mecanismos y las políticas de evaluación, es decir, qué es lo que se espera que nosotros realicemos para poder hacer una reflexión sobre cuáles han sido nuestros avances después de nuestra intervención. Para ello, necesitamos tener evidencias y las evidencias se van a dividir particularmente en dos, las que evalúan el conocimiento y las que evalúan las competencias. Las evidencias de conocimiento van a ser entonces cuando el alumno sabe qué debe hacer, cómo debe hacerlo, por qué lo hace
y qué tendría que hacer si hay un cambio en la propuesta original. Nos va a implicar conocimientos de teorías, principios y habilidades de orden cognitivo. Observamos, por ejemplo, que vemos algunos términos asociados con las competencias en esta sesión y si ustedes son capaces de reproducirlos en un organizador gráfico, esa es una evidencia de conocimiento. Pero una evidencia de desempeño que evalúa realmente competencias es el comportamiento en condiciones específicas donde se puede inferir que el desempeño se ha logrado de manera definitiva. En este desempeño se debe hacer evidente el dominio de conocimiento, es decir, si nosotros preguntamos qué es un proyecto en términos del modelo por competencias y cómo puede aplicarse en su realidad en el aula, entonces eso va a ser una evidencia de desempeño, porque tenemos que verificar que el conocimiento sobre proyectos y competencias es claro y que una vez que éste ya ha sido aprendido por ustedes, pueden desplegarlo en una realidad específica y esa sería una evidencia de desempeño. Entonces podríamos pedirles que hicieran un diagrama radial de qué son las competencias, donde coloquen al centro la palabra competencias y empiezan a hacer ramificaciones con todo aquello que las comprende, lenguaje, funciones ejecutivas, desempeño, proyectos, evidencias, productos. Y un diagrama radial completo, entonces sería una evidencia de conocimiento. Y si a ese diagrama radial agregamos una redacción donde ustedes puedan explicar esos conceptos en su práctica educativa, esa sería una evidencia de desempeño, porque nos permitiría ubicar cómo utilizan esos conceptos para transformar lo que realizan dentro del aula. Y para ello, entonces, nosotros vemos que hay diferentes tipos y métodos para colectar evidencias. Las evidencias de conocimiento se van a dividir en dos, el conocimiento base y el conocimiento circunstancial. El conocimiento base es aquel que nosotros ya teníamos anticipado que íbamos a querer evaluar desde el principio y lo podemos recuperar a través de presentaciones orales, es decir, una exposición o una respuesta a una pregunta, las pruebas objetivas que serían los cuestionarios o los exámenes por excelencia, preguntas dentro y fuera del desempeño, es decir, no tenemos nosotros que tener un espacio específico donde les digamos, hoy les voy a preguntar sobre esto. Podemos hacer una evidencia de conocimiento en su naturaleza, conocimiento base durante el proceso. Si al ver que están desempeñando alguna actividad del proyecto nos acercamos y hacemos una pregunta que nos permite entender a qué se debe la dificultad, esa es una evidencia de conocimiento. Puede ser a través de los testimonios, cuando nosotros ponemos monitores dentro del desarrollo del proyecto y ellos registran qué es lo que van viendo. O también puede ser a partir del propio diario que el alumno realiza sobre lo que hace. Y aquí tendremos entonces una explicación importante sobre cuál es la relevancia de los testimonios o los registros para evaluar el nivel de conocimiento, porque sin él entonces la evidencia de desempeño no tiene un fundamento. Tenemos otro tipo de evidencia de conocimiento que es el conocimiento circunstancial, que son preguntas fuera de desempeño con una comunicación informal. Es decir, cuando ellos empiezan a realizar su trabajo, surgen conceptos que no teníamos previstos al inicio y que nos permiten ver cómo se relaciona lo que estamos ejecutando con otras ideas que van surgiendo o emergen y que nos van a permitir ver qué tanto nosotros podemos incursionar en estos nuevos conceptos circunstanciales para fortalecer el conocimiento base. Las evidencias de desempeño, por otro lado, van a dividirse en dos. La evidencia directa, que por regla general se asocia a los procesos, y los productos. La evidencia directa es primero a través de la observación. Cuando el alumno está llevando a cabo su proyecto, yo puedo observar cómo lo está realizando y esto me va a permitir ver, entre otras cosas, su autoría, su iniciativa, su participación. Uno más puede ser la simulación, cuando proponemos que lleven a cabo un desempeño en condiciones controladas. Otra evidencia directa son los ejemplos en el contexto de la práctica profesional, que es cuando nosotros les pedimos que ellos nos digan en dónde pueden aplicar lo que han aprendido. También están los testimonios y aquí ya vemos que nuestro diario de trabajo o el diario de los alumnos nos va a permitir ver tanto conocimiento como desempeño.
Y los productos van a ser los proyectos, es decir, el resultado de esa evidencia directa que se va a migrar hacia la materialización de un reporte, un informe, un esquema, un cartel o cualquier evidencia final que me permita dar cuenta de cómo se desarrolló el proceso. Otro producto puede ser el análisis del estudio de casos. Cuando nosotros presentamos un caso que nos va a permitir poner en evidencia cuáles son aquellos elementos que hagan obligadamente un despliegue del conocimiento aplicado, la resolución de problemas o cualquier otro. Como ustedes pueden ver, todos los contenidos que hemos visto hasta ahora nos permiten entender algunos elementos de nuestra realidad actual. Y para cerrar entonces, diremos que cuando estamos trabajando en este modelo por competencias, nosotros no vamos a tener solo técnicas centradas en el profesor, también tendremos técnicas centradas en el grupo o técnicas centradas en el alumno. Las centradas en el grupo pueden ser asambleas, diálogos públicos, entrevistas. Y las centradas en el alumno pueden ser discusión en equipos, discusión guiada, exposiciones y proyectos. Entonces, este enfoque por competencias nos da una tríada muy interesante, donde cada técnica puede tener tres diferentes aplicaciones, centrada en el profesor, en el grupo cuando estamos trabajando de manera conjunta o en el alumno cuando estamos propiciando el desarrollo cognitivo y los procesos de lenguaje y funciones ejecutivas a nivel individual. Espero que los contenidos de esta sesión les permitan a ustedes anclar su realidad con las acciones que estamos viendo en el actual modelo educativo en nuestro país y que además favorezcan la generación de nuevos elementos en su intervención educativa. Los voy a invitar a leer el documento anexo para que observemos cómo la educación por competencias es el resultado del análisis de la importancia de los productos en un grupo social. Me dio mucho gusto nuevamente tener la oportunidad de saludarlos. Les reitero, soy la doctora Alejandra Bernal Hernández. Les deseo un excelente día. Hasta luego.